Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y este canal es Mensaje de tu Ser Interno. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video si realmente te gusta. Velo primero, observa a ver qué es lo que te quiere decir tu ser interno. Fíjate tú, entre tantas cosas que tiene la vida y entre tantas cosas que pasan, de verdad que sí, vamos a analizar esta pequeña afirmación que nos manda nuestro ser interno. Y dice, quiere regresar a casa. Ok, pero primero, oye bien, primero tienes que superar tu duelo para dejarle entrar. Pon tus condiciones, por favor, para que no se vuelva a repetir. Y despeja tus propias dudas. Esto es un gran consejo que nos está dando nuestro ser interno. Porque mira, es cierto, la persona se fue, te dejó entendiendo, te dejó con muchísimas cosas. Agarró y se largó y se fue como que estaba en una cabaña de vacaciones y agarró y se fue. Perfecto. No hay ningún problema. Lo que pasa es que muchísimas veces, a pesar de que se fue esta persona y a pesar del tiempo e inclusive de los años, uno no termina de pasar el duelo. ¿Qué quiere decir esto? Que no terminas de pasar el duelo, que siempre estás pensando en esta persona de una manera muy triste, acongojada, no sales de esa depresión, todo te sabe mal, todo te sabe agrio, no tienes felicidad, no sonríes, no te das otras oportunidades, no quieres abrirte campo para otro amor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hacer un balance y tu ser interno te podría preguntar en todo caso, mi gente, podría preguntarte, ¿es que vale la pena que tú te estés muriendo en vida por esa persona que agarró y se fue? Que se fue de tu vida, por lo que haya sido. Porque si se fue o no está en tu vida es porque algo pasó. O bien tú lo tuviste que sacar y mandarlo por un tubo porque se portó mal, o esa persona agarró y se fue porque le dio la gana. Entonces me pregunto, ¿es que vale la pena? O mejor dicho, tu ser interno te lo está preguntando, ¿vale la pena tú todos estos años de dolor, de tristeza, de angustia, de melancolía, de espera por esta persona que a lo mejor no sabe si va a regresar? Tienes que desde el primer momento, palabra cierta, tienes que desde el primer momento que esa persona se fue, sí tienes todo el derecho de hacer tu duelo. Todo el mundo, cuando a alguien se le muere, hace su duelo. Se te murió el amor con esa persona o esa persona mató el amor, haz tu duelo. No hay por qué no hacerlo, al contrario, hay que hacerlo, hay que llorar, hay que patalear, pero trata en lo posible de que esa vestida de negro no sea para toda la vida, de que ese luto negro, todo negro, no sea para toda la vida, sino que te des un chance y una oportunidad de volver otra vez a revivir. Esta persona quiere regresar a casa, pero antes de que tú le dejes entrar a esta persona, si todavía estás con duelo, tienes que primero subsanar ese duelo. Por eso es que, mira, por donde tú lo veas, tú necesitas rapidito, 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 rapidito sacarte ese duelo de encima. Primero, porque tú necesitas tener otras oportunidades en la vida. No necesariamente el amor, pues, no vamos a hablar del amor. Otras oportunidades que muchísimas veces no se te dan por esa melancolía y esa nostalgia y esa cara larga que pones tú, y eso refleja en muchísimos aspectos y campos de tu vida, en todos los aspectos, inclusive en el trabajo. Eso es por un lado, no te deja surgir. Y segundo, si esa persona viene de repente, después de pasado un tiempo, y tú todavía sigues en duelo, quizás a lo mejor le quieres aceptar de una buena vez le quieres aceptar sin pedir explicaciones, sin pedir nada. Y eso va a ser peor para ti. Eso va a venir en detrimento para ti. Si tú estás en duelo y esa persona de repente te toca la puerta,
pídele por favor que te deje un rato esperar. Ahí tú te vas a dar cuenta de dos cosas. O esa persona espera por ti, o si se va es porque realmente no le interesabas. Y ahí caes en cuenta de una buena vez. ¿Sabes por qué? Porque las recaídas son mucho más peligrosas que la propia enfermedad. ¿Entiendes? Esa enfermedad de amor que tú tienes y de duelo y depresión se te va a hacer más intensa si tú aceptas a esta persona cuando regrese sin antes haber sacado ese duelo. Es difícil, eso sí que te lo digo, que después de que esta persona está tocando de la puerta y tú todavía estás dolido, es difícil, como te digo, decirle no, es difícil, ¿verdad? Porque justamente esa persona está llegando y eso, según tú, va a ser el remedio de tu enfermedad, de tu duelo. Está llegando el medicamento que es esta persona. A veces no, a veces es peor el remedio que la enfermedad. Uno no se da cuenta sino cuando uno está metido en el paquete. Entonces, por eso, si llega esa persona que ya te vea lista, o ya te vea listo, ya te vea fulgurante, radiante, con la cabeza bien alta, como quien dice, esta persona sí que provoca volverla a ver, dirá esa otra persona. Esta persona sí es verdad que provoca rehacer otra vez la vida con esta persona porque mira cómo ha cambiado. Pero qué diferencia que esta persona venga a tocarte la puerta y tú toda languiducha o todo languiducho y sin ganas de nada. Esta persona de repente estará unos días, pero a lo mejor agarra y se vuelve a ir. Porque esa tristeza no todo el mundo la comparte y aunque haya sido esa persona la culpable de todo eso, por sentirse culpable, más rápido se va a querer ir para no ver ese panorama, para no ver eso que está viendo. Entonces, primero que nada, supera tu duelo. Hazlo de una vez como que si esa persona está pronto por llegar. Así no llegue nunca. Pero hazte de cuenta que esa persona en cualquier momento va a llegar, va a volver y tú necesitas estar radiante, fulminante, así como flecha veloz, de una vez, dispuesto a lo que sea. ¿Me comprendes? Porque uno nunca sabe. A lo mejor no es esa persona la que viene. A lo mejor es alguna otra nueva que va a venir a tu vida y necesita verte radiante. Déjame tomar un poquito de café. Ok. Ahora, otra cosa que te dice tu ser interno es que pon tus condiciones. Me encanta cuando vienen estas reconciliaciones, ¿vale? Últimamente. Me parece fantástico, feliz, todo el mundo dichoso, feliz. Pero, ¿las condiciones? ¿Dónde están? ¿Dónde está el nuevo contrato? ¿Dónde están ahora esos valores y esas dignidades que tú dijiste que ibas a poner por encima de todo para la próxima vez, sea con esa persona o sea con cualquier otra? Ajá, ¿dónde están? A sacarlas. A sacar esas dignidades y esos valores para que esa persona vea que ahora no eres la misma persona de antes, que te transformaste, que eras el patito feo y ahora eres el cisne. ¿Te acuerdas de ese cuento tan bello del patito feo? Ahora eres un gran cisne, bello, poderoso, precioso o preciosa, que ahora manda en su vida y que sabe lo que quiere y que se ama a pesar de todo, a pesar de que era un patito feo. Mira que se empezó a amar y a quererse y se veía en el lago, en la laguna, y sentía que no, que porque iba a ser feo, que iba a ser lo mejor de lo mejor, y poco a poco se fue transformando. Eso mismo te tiene que pasar a ti, mi querido y adorado amigo, amiga, mi gente. Pon las condiciones. De ahora en adelante, aquí se trabaja de esta manera y de esta. Y siempre tú adelante, tus prioridades primero que nada. Si antes le cedías el paso o el puesto a la persona para que se sintiera cómoda, pues ahora no es la cosa así. Ahora te sientas tú, te pones cómodo, cómoda, y esa persona si quiere que esté parada al lado tuyo. Si no, que se siente en el piso.
pero tu trono es tuyo y de más nadie. Eso sería muy buen augurio para que esta persona regrese a casa. ¿Entiendes? Te estoy dando las pautas para que este regreso sea apoteósico. Claro, vaya, estoy hablando con gente que realmente quiere que ese regreso llegue. Porque si no quieres que regrese, pues ni modo. Igualito te tienes que poner las pilas en esto. Por cierto, no es solamente para las personas que quieren que regrese esa persona, sino para seguir tu vida, para que llegue alguien bueno a tu vida y nuevo. Cuidado con eso, no solamente. Entonces, deja tus propias dudas. Esas dudas que tú tienes, porque mira lo que pasa ahora. Vuelvo a tomar café. Mira lo que pasa ahora. Te lo digo porque tengo clientes que de verdad es un rollo esto. Es un problema esto. Porque mira, todo está muy bien. Saliste de tu duelo, pusiste tus condiciones. De ahora en adelante las cosas aquí en esta casa son así, 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 bla, bla, bla. Y todo el mundo que ve entendido. Pero ahora te quedan las dudas. Es que esta persona me lo irá a volver a hacer. Entonces, si esta persona se tarda un poquito, o resulta que está haciendo una llamada, o te dijo que este fin de semana no iba a venir, ya te empieza a dar la tocoquera. Ya te empieza a entrar ese diablito en la cabeza. El angelito por aquí y el diablito por aquí. Y el angelito dice, tranquilo, no te preocupes. El diablito, ¿cómo que tranquilo? Y empieza el diablito y el angelito a pelear. ¿Por qué esto? Porque no has salido de las dudas. Todo muy bien, todo esto le aceptaste nuevamente, pero te queda aquel dejo de dudas. Tienes que irlas soltando. Tienes que sacar de tu corazón lo que llama el perdón definitivo. El perdón completo. Antes de aceptarle, ponle ciertas pruebas, ponle ciertos reglamentos, ponle ciertas desafíos, como llaman, défi en francés, desafíos, ponle para ver si te los cumple, sin que se dé cuenta siquiera, solamente para tú captar y ver que realmente tú has podido salir de dudas y puedes confiar nuevamente en esta persona. ¿Entiendes? Porque así es. Es que son cosas, son muchísimas cosas. Y por eso es que a veces vienen las idas y las vueltas y las segundas vueltas dicen que no son buenas. Generalmente es por eso. ¿Por qué? Porque pasa eso, que de repente, ya salí del duelo, ya llegó esta persona, estoy contenta porque ya llegó, contento. Pero entonces me quedó la duda y vienen los celos y vienen esto y si habla con alguien ya tú te recuerdas inmediatamente de lo que pasó. Eso es duro. Esa es la parte más dura. Salir del duelo, quizás no tanto. Poner tus condiciones, quizás no tanto. Despejar tus propias dudas. Eso sí es duro, madre. Eso sí es duro, caballero. Como dice, mira pa' eso. Eso sí es duro. Entonces, tienes que poner de tu parte. Por eso es que yo creo a regio modo, como que dice, de coletilla, yo creo que si esta persona regresa a casa o quiere regresar, que regrese porque quiera regresar. Pero tiene que tener un compás de espera a esto. ¿Te duele? ¿Crees que de verdad si le dejas esperar mucho se te va a ir? Entonces no te quería nada, pues ahí lo tienes, ahí lo tienes. Pero si realmente está dispuesta o dispuesto a esperarte, vas a ver que necesitas ese tiempo para tú despejar muchísimas cosas. Pensar tú solo o tú sola, porque a lo mejor no lo habías pensado. Esta persona llegó y te agarró de sorpresa y tú no sabes si esta persona la tienes que aceptar o no. ¿Quién te dice que la tienes que aceptar o quién te dice que la tienes que dejar partir? ¿Quién? ¿Quién te dice? Tu corazón, tu intuición, solamente tú, más nadie puede meterse en este rollo.
de que preguntarle a la mamá o al papá o al hermano o al hijo, lo puedes hacer, pero quien tiene que tomar la decisión definitiva en todo esto eres tú. Entonces, busca la manera de saciar de sacar esas dudas, de ver que realmente sí puedes confiar ahora. Pequeñas pruebitas, pequeñas cosas, tómate tu tiempo, háganse como que se están conociendo nuevamente, que no entre definitivamente a casa todavía, sino que se frecuenten un poco y tú ahí vas empezando a agarrar la confianza. Eso es así, es como comenzar de nuevo una relación desde cero, yo diría, no de una vez entrar, sino que vamos a irnos conociendo. Si esa persona lo quiere así, chévere, y si no, mira, ve, lo mandas por un tubo de una buena vez o la mandas a fregar, que vaya a lavar ropa, ¿entiendes? Entonces, por favor, es para tu bien y solamente para tu bien, para más nada. Es para tu tranquilidad y solamente para tu tranquilidad, para tu evolución. Todo lo que aprendiste de la parte pasada, de la primera parte de esa relación, tómalo en cuenta, escribe todo eso y ponlo en cuenta, tómalo en cuenta, para que no vuelva a suceder lo que sucedió, pues, y que ahora sean las cosas mejores. ¿Para qué tú quieres aceptar una nueva relación? ¿Para qué? Para empezar, te dejo eso ahí un momentico. ¿Para qué quieres tú aceptar una relación? Para seguir adelante con la vida y con esa persona y ser felices y comer perdices, ¿verdad que sí? Eso sería lo ideal. Una nueva relación no es que tú la vas a aceptar para tener una semana de amorcito corazón y después de que se vaya. No, eso no es así. Si tú de verdad quieres a la persona, la quisieras para toda la vida. Entonces trabájalo bien. Haz bien las cosas. Tú de tu parte. Y como es esa persona la que está regresando, eres tú quien tiene que poner las condiciones. Eres tú quien tiene que poner lo grueso de la cuestión. Mira, esto es así, así, asado. Si te interesa, no te puedo aceptar todavía. Vamos, llámame cuando puedas. Yo te llamo un día de esto. Vámonos poco a poco. Le vas abriendo una puertita chiquitica. Pero mientras tanto tú te vas preparando con tu nueva estrategia para ver cómo va todo. ¿Comprendes? Porque yo sé que a lo mejor sí quieres a esa persona, pero necesitas también no comer ansias, hacer las cosas bien hechas. Vamos entonces a ver qué consejos o qué advertencias te puede estar dando el tarot ahora, porque sé que para alguna de ustedes esto es lo que va a venir. Si esta persona está regresando, mi amigo, mi amiga, acuérdate de todo esto. Pon atención a todo esto y si quieres que volver a ver el video, pues lo volverás a ver, pero tienes que estar muy pendiente y vas a ver cómo las cosas van a ir mejor. Seguro, seguro que sí. Vamos, un consejo o una advertencia. Mira, pues todo se clarifica. Es que las cartas de verdad que me llevan y me siguen como quieren. Habría, sinceramente, acá una aclaratoria. Ya tú te estarías dando cuenta de todo y esa persona por su parte también. Porque lo importante es que esa persona pueda aceptar todo eso que tú le estás diciendo. Si no, entonces no va para el baile. Así mismo, que no se vista, que no va. Vamos, mira, sería el mundo a tus pies. Sería lo ideal que pasara esto. Date cuenta lo que te están diciendo las cartas. Y la tercera carta, mira, se me volteó y la agarro. Vendría, como quien dice, con el rabito entre las piernas, con el rabo entre las patas. Vendría esta persona, sinceramente, ya, como quien dice, muy bien hecha. Si tú estás en todo esto, si tú estás en la capacidad, si tú estás en que te veas seguro, segura de lo que estás haciendo, que te vea que tú pudiste sobrevivir solo o sola y muchísimo mejor. Que aunque no te lo esté preguntando, tú le digas todas las cosas que han pasado por tu vida y cómo las has superado sin que te lo pregunte. Sencillamente se lo cuentas.
para que se dé cuenta que que a ti no te hace falta esa persona. Que si quiere venir, será porque tenga que poner y rendirse a lo que tú le digas. Porque a ti no te hace falta. A mí no me hace falta tener a nadie ahorita. ¿Comprendes? Entonces tú le zumbas eso así, aunque por dentro te estés muriendo y quisieras que viniera, pero tú tienes que ponerte como que de verdad, y es real. Tú sobreviviste todo este tiempo, pero eso sí, acuérdate del duelo, hacerlo rapidito para que no te vea con ojeras, sino que te vea al contrario, espléndido, espléndida, que sepa esa persona, oh caray, es que resulta que yo como que estoy aquí de más, porque si yo la busco o no, o lo busco, si la busco o no, va a ser igual, porque igual va a seguir adelante. Yo como que estoy de más acá. Pero si esa persona quiere, entonces va a tener que atenerse. ¿De acuerdo? Una persona cuando se quiere a sí misma, olvídate, no le hace falta a nadie para seguir adelante y hacer lo que quiera hacer en su vida y conseguir lo que quiera conseguir en su vida. He dicho, yo que te lo digo, así mismo es. Vaya, entonces ahí te estoy dejando yo esa lectura bella y preciosa. Me parece que fue una lectura espectacular. Como dice por ahí, espectacular. ¿Ok? Quiere regresar a casa, pero primero supera tu duelo. Pon tus condiciones y despeja tus propias dudas. He dicho, pues, hasta aquí nos trajo el río por el día de hoy. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte que por favor te suscribas al canal, le des un like y compartas. Y también para invitarte para este viernes 18 a las 8:30 de la noche, hora Montreal, hora este. Vamos a estar en Dime Cómo Te Amas. Gaby me ha invitado a su canal y vamos a hablar y a chismear. Vamos a hablar de los novios, de las novias, de los maridos, de las maridas. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de por qué me pasa esto, de por qué me pasa aquello. Cosas así como estas, por ejemplo. Vamos a hablar. Así que todas las preguntas que quieran hacer, todos los comentarios que se quieran hacer, vamos a hacer esa cantidad de cosas que me parece que quedan tan bonitas y hacemos una familia, pues. Nos estamos viendo. Bye bye.